No, es el 12. Sí, es la de hoy, pero es en Zoom. La de hoy es en Zoom. La del 12 sí es en sala de, de No, consejo. el calendario aparece allá. ¿La de hoy? Sí, No, esa en Zoom. porfa, cancela. Estamos esperando. Yo me guío del calendario. Tú quieres algo, lo ponen. Pero si no lo quitas, entonces no lo cancelan. Es que son dos Fernandas. Y la conferencia, una era el 5 y otra, pero te pasé el del 12. Oh, sí, sí, sí. Ese sí El está. calendario sí Sí, estaba ahí. El calendario yo no lo reviso. Hay que cancelar también. Pero no pasa nada. pero ese no lo sabía. Bueno, ahorita lo checo porque ese es ¿Tú en te Zoom. quedas aquí? Sí, en Zoom. Sí, porque es en La Zoom. nota sí la tengo. Ese sí es en. Ajá. Sí, esa sí ya la. Ok, gracias, gracias. Hola, buenos días. Entre día, Hola, buenos tarde. días. Iniciamos en unos 2 minutitos más. Fernanda, ¿te parece? Les agradecemos mucho por acompañarnos. En un par de minutos estaremos iniciando. Gracias. Ay, Cristian, ya está dentro. Bien. Punto, cuatro, punto, seis, punto, cinco. Bien, vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida a la tercera conferencia de nuestro séptimo ciclo de conferencias y cuarto ciclo de talleres virtuales retrospectivas sobre la docencia en la UAM Coajimalpa, temas de actualidad para la formación docente, el cual tiene como objetivo generar un espacio académico para el diálogo y la reflexión a través del intercambio de experiencias sobre los aprendizajes obtenidos en la formación docente durante nuestros primeros 20 años de actividades académicas y de investigación en nuestra universidad.
a través de la jefatura del proyecto de innovación docente. Les agradecemos mucho por acompañarnos virtualmente el día de hoy. En la conferencia del día de hoy abordaremos el tema el derecho de autor como herramienta para el uso ético de la IA en la docencia. Nuestra conferencista del día de hoy es la maestra Fernanda Mendoza Ochoa. Es egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en propiedad intelectual por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y diplomado en Derecho, bueno, tiene un diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dirigió durante 10 años el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, sociedad de gestión colectiva que administra y defiende los derechos de los escritores y editores mexicanos como consultora de IFRRO. Participó en la creación de las entidades de gestión colectiva de Panamá y Costa Rica. En el ámbito académico tiene más de 20 años dedicados a la enseñanza de la materia, tanto en México como en el extranjero, impartiendo conferencias, cursos y talleres. Ha sido invitada por instituciones de reconocido prestigio, son instituciones públicas y privadas como la OMPI, el CERLAC, Cámaras Latinoamericanas del Libro, la Feria del Libro de Frankfurt, la FIL de Panamá y la de Guadalajara, entre otros. Colaboró en la edición en español de la obra Comprar y vender derechos de Lynette Owen, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Actualmente ella es profesora de la maestría de Diseño y Producción Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Escuela de Periodismo y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Comunicación, ambas en México, y es consultora del International Authors Forum en México y en América Latina. Fernanda, es un gusto tenerte con nosotros de nueva cuenta. Ella ya ha participado con nosotros en algunas actividades para la formación docente, entonces, bueno, pues bienvenida y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Vero. Y la verdad es que siempre es un gusto estar en la UAM, porque yo digo que yo nací en la UNAM, pero a mí me crió la UAM. Entonces, agradezco mucho siempre las invitaciones que me hacen para participar en estas actividades académicas. Y bueno, pues más que una conferencia, quiero decir que esto es como una charla y un acercamiento al tema del derecho de autor que atraviesa por el mundo de las inteligencias artificiales generativas, porque hasta el día de hoy no podemos decir que todo está dicho, todos estamos en este descubrimiento de estas nuevas tecnologías, de cómo cocinarlas, cómo entrarle al toro, y entonces por eso mismo me da mucho gusto que se hagan estas conversaciones, estas eh, reuniones donde también todos podemos analizar qué es lo que está sucediendo y cuál es la mejor manera de entenderlas y de tratarlas, sobre todo en el salón de clases específicamente. Bueno, dicho lo cual, creo que puedo compartir pantalla, ¿cierto, Vero? Sí, Fernanda, tienes los poderes para hacerlo. Perfecto. Adelante. Entonces, vámonos al inicio. Y bueno, yo empezaría planteando por qué estamos hablando de este tema, por qué desde hace un tiempo, 2 años, 3 años para acá, nos importa tanto hablar sobre todo de las inteligencias artificiales generativas, no tanto de la inteligencia artificial como tal, hay que tenerlo claro. Estamos hablando de las generativas en el mundo de la educación. Pues básicamente porque hay ya suficientes datos disponibles en la red en donde nos dicen que hay un uso creciente y cada vez es mayor la utilización de estas herramientas dentro del salón de clases, dentro de las aulas. Por ejemplo, una búsqueda, porque además los números se actualizan a una velocidad también. Una búsqueda reciente que hice, me encuentro que hay una encuesta global que se hizo en el 2024, en donde se encuestaron a estudiantes de nivel universitario en 16 países
en el que se reveló que el 86% ya utiliza inteligencias artificiales generativas para la utilización de sus tareas. De estos, el 24% lo usa diario, en tanto un 54% al menos una vez a la semana. En Estados Unidos, por ejemplo, el 93% de los estudiantes manifestaron que ya utilizan inteligencias artificiales generativas de forma cotidiana para la utilización o para la realización de tareas escolares y pues esto implica un incremento del 26% en relación con el 2023. En el caso de los profesores, en su gran mayoría, ya estamos hablando de un 60% de profesores en Estados Unidos que utilizan las inteligencias artificiales generativas para la realización, la administración de sus clases. En el caso del Reino Unido, un informe que se publicó a inicios de 2025 mostró que el 92% de los estudiantes universitarios ya utilizaban inteligencias artificiales generativas frente al 66% que lo hacía el año inmediato anterior. En el caso de Europa, las cifras varían porque, bueno, pues así como tenemos países que prácticamente hay un 85% que ya utiliza inteligencias artificiales generativas, como puede ser Alemania, Austria, Suiza, tenemos otros, por ejemplo, España, Francia, Italia, en donde el porcentaje es mucho menor. Me refiero al salón de clases. Y en el caso docente, la mayoría de los profesores, si bien ven a la inteligencia artificial generativa como una herramienta interesante para la administración y la creación de materiales, la mayoría lo que manifestó fue la falta de capacitación o de conocimiento para la utilización de estas herramientas como parte del plan educativo o docente o de formación de sus propias universidades. En América Latina, pues los números también van hacia la alza, ¿no? Particularmente Chile, Uruguay, Brasil y Ecuador, que ya han implementado sistemas de inteligencia artificial generativa como parte de sus planes de estudio para apoyo docente, planificación de clases, evaluaciones automatizadas, tutorías personalizadas e incluso sistemas de alerta de deserción escolar. Entonces, ¿cómo enfrentamos este uso de la inteligencia artificial generativa dentro del salón de clases? ¿Qué hacemos con esto? Y pues para empezar tenemos que plantear qué son las inteligencias artificiales generativas. Porque ya la inteligencia artificial como tal la veníamos utilizando desde hace mucho. La usábamos también en el celular, todas estas aplicaciones que nos aparecen cuando vamos a dar de alta una nueva y nos pide verificación y nos aparecen esos cuadritos que nos piden que identifiquemos dónde hay un puente o dónde hay una bicicleta, pues esos son usos de inteligencia artificial. También los que nos indican hacia dónde ir, dónde está una dirección, pues son usos de inteligencia artificial. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las inteligencias artificiales generativas? Estamos hablando básicamente de herramientas tecnológicas, evidentemente, que almacenan y procesan información a una gran velocidad para generar contenidos a partir de ejecutar instrucciones basadas en patrones y en datos o de información que previamente han sido cargadas. Luego entonces las inteligencias artificiales generativas están diseñadas para crear contenidos o para producir contenidos a partir de los datos que se tienen de creaciones similares a precisamente esos contenidos con las que fueron nutridas. ¿Qué tipo de contenidos? Pues contenidos como textos, como videos, como música, como imágenes, como voces. Todas estas, a excepción de las voces, por decirlo de alguna forma, pero siguen siendo ligadas al derecho de autor, creaciones que protege el derecho de autor como tal. Por lo tanto, las inteligencias artificiales generativas
no crean. Las inteligencias artificiales generativas ejecutan instrucciones a partir del cumplimiento de una serie de instrucciones que les permiten encontrar patrones en datos previamente cargados, en la información con la que ha sido alimentada. Y el éxito en la realización de estas ejecuciones dependerá del tipo de la información con la que fue entrenada y de la velocidad del sistema, precisamente para hacer esta búsqueda y para dar este resultado. Desde el punto de vista del derecho de autor, no son ni creativas ni originales, que son dos elementos esenciales o fundamentales que hasta el día de hoy exigen las legislaciones de derechos de autor para reconocer la creación de una obra. Porque, ¿qué es lo que protege el derecho de autor? El derecho de autor, como bien sabemos, es el conjunto de prerrogativas que reconocen los estados en favor de los creadores de obras literarias y artísticas. El derecho de autor no protege las ideas, protege la forma en la que se expresa la idea. Todos podemos tener interés o intención de generar un texto sobre lo bonito que es México, y eso no es algo novedoso, ¿no? Es un concepto que podemos compartir todos, pero la manera en la que cada uno de nosotros va a estructurar esa idea y bajarla y aterrizarla y convertirla en un texto o en una canción o en una pintura, eso es lo que genera la protección del derecho de autor sobre esa obra. Entonces, en principio, sabemos que el derecho de autor lo que está exigiendo es originalidad, no novedad. Y por lo tanto, en el mundo de las inteligencias artificiales generativas, no se da este concepto de originalidad, porque la originalidad lo que representa es la impronta del autor, digamos, esa manera en la que tiene cada uno de nosotros totalmente personal, independiente, autónoma de presentar esa idea. Y luego además hay otra cosa que también nos detiene, que es que para la gran mayoría de las legislaciones que están basadas en el derecho de autor o que tienen el modelo de derechos de autor, el autor siempre es una autora, siempre es una persona física. En el caso de México, específicamente lo señala el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que para que exista autor tiene que haber persona física, persona de carne y hueso. Otro de los elementos que no se cumplen en las inteligencias artificiales generativas. Y bueno, pues ya teniendo muy claro que por un lado tenemos un autor, persona física, y que por el otro lado tenemos una obra, producto creado de la inteligencia, de la creatividad, del ingenio de esta persona, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que se generan un conjunto de atribuciones o de prerrogativas o de derechos, unos de índole personalísima, que son los derechos morales, y otros de carácter económico, que son los patrimoniales, en favor tanto del autor como de la propia obra. ¿Para qué se ha visto que se utilizan estas inteligencias artificiales generativas en el salón de clases como parte de las actividades docentes o académicas, de investigación? Eh, pues últimamente, digamos, los dos últimos años, al principio fue el ChatGPT, pero han ido creciendo, han ido aumentando la oferta de estas inteligencias artificiales generativas y los estudiantes, las estudiantes utilizan, pues no solamente ya ChatGPT, utilizan otras herramientas para diferentes usos. Por ejemplo, se utiliza para lluvia de ideas, digamos, hacer una consulta y a partir de ahí obtener información que permita desarrollar un trabajo, una tarea, una investigación, un ensayo, crear textos o revisar esos textos,
hacer correcciones gramaticales o correcciones ortográficas. También les permite hacer traducciones de estos textos. Las inteligencias artificiales generativas permiten entender o ejemplificar conceptos que están resultando difíciles, generar investigaciones, programar, crear imágenes y en general hacer consultas. Hay quien incluso las utiliza para organizar actividades cotidianas, calendarios, perdón, agendas. En el otro lado, digamos, del lado del profesor, igualmente son casi que las mismas, perdón, casi que las mismas, además de las que se están utilizando para detectar comisión de plagio y además el posible uso de inteligencias artificiales generativas. Yo no sé si algunos de ustedes ya son mucho más versados en estos usos, pero por ejemplo los profesores que yo he consultado me cuentan que las utilizan para creación de materiales, para creación de presentaciones, para elaboración de planeación académica, además de otras cosas como más sencillas de consulta. ¿Qué riesgos, qué riesgos podrían tener el uso de estas inteligencias artificiales generativas? Yo creo que básicamente los riesgos los podemos asumir en dos grupos: riesgos éticos y riesgos jurídicos. En el caso de las cuestiones éticas, por ejemplo, tendríamos que tener claro que si bien las respuestas que nos dan estas herramientas no necesariamente reflejan la opinión o los valores o los criterios de las empresas que las desarrollan, sí es verdad que, pues, evidentemente se establecen o existen criterios predeterminados para seleccionar o para corroborar o para validar la información o los datos con los que se han venido entrenando. Y estos criterios son los que podrían generar pues sesgos en el tipo de producto que se provee, como pueden ser pues temas discriminatorios, temas que favorecen la inequidad o que perpetúan estereotipos. Yo aquí simplemente les pongo un ejemplo. Esta es una imágenes que yo solicité. Y bueno, no sé si se alcanza a ver el prompt, pero lo que dice es una mujer hermosa, con piel sana, cabello largo, ojos grandes, brillantes y sonrientes. Eso es lo que yo le pedí. Y bueno, pues salvo que yo esté un poco daltónica, para mí las cuatro chicas que presentan son eh, rubias, son blancas. Quiere decir que para esta inteligencia artificial, pues las morenas ni son hermosas, ni tienen piel sana y bueno, pues no son felices por lo visto tampoco, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cuestiones que tiene que ver con, y que además como ejemplos como este hay muchos, ya casi todo el mundo ha jugado con hacer búsquedas de este tipo, y las inteligencias artificiales, bueno, pues lo que presentan es imágenes casi siempre de niños rubios o personas rubias, ¿no? Esta es otra. Y aquí estamos hablando ya de temas de derechos de autor. La instrucción fue un hombre súper fuerte que pudiera volar y que utilizara una capa. Ahí está abajo, ahí donde está mi cursor, ahí está la instrucción. Bueno, pues la imagen que arrojó fue un Superman. Y ese Superman sí tiene derechos protegidos. Por lo tanto,
la información o los contenidos o las obras con las que han sido entrenadas las inteligencias artificiales generativas, básicamente son creaciones protegidas por el derecho de autor, lo que nos puede llevar a la generación de plagios o de usos no autorizados de obras protegidas por el derecho de autor. No, supongo que no son ajenas para ustedes las noticias sobre las demandas que se han presentado en el mundo en contra de los desarrolladores de las inteligencias artificiales generativas. Algunas se han ido resolviendo en favor de estas empresas desarrolladoras, pero también otras en favor de los autores o del derecho de autor o de las asociaciones que representan a los creadores, lo que ha obligado a que las empresas desarrolladoras se lo tomen en serio y se sienten a negociar con los colectivos o con las asociaciones que representan a las comunidades artísticas. Eh, bueno, cuando se generan contenidos, por ejemplo, con inteligencia artificial, como pueden ser textos, imágenes, música, pues hay que tener cuidado porque efectivamente pues uno no conoce absolutamente todo lo que está circulando en la web y uno podría estar utilizando alguna obra que tiene derechos protegidos, derechos vigentes, porque bueno, también podrían decir, bueno, hay mucha obra que ya está en el dominio público y que podría ser también utilizada sin ninguna preocupación. Aquí el tema es que gran parte de estas obras son con derechos vigentes y eso o evidentemente puede generar una demanda o una consecuencia legal. Y luego también, bueno, pues hay que tomar en cuenta que estas inteligencias artificiales generativas no se deberían de utilizar para temas que comprometen la salud o la seguridad legal o la seguridad financiera, en donde siempre será lo más adecuado, lo más recomendable contar con una asesoría especializada de profesionales en la materia, hacer preguntas sobre medicamentos o hacer preguntas sobre tratamientos médicos, pues pone en riesgo a la persona. Entonces, no es lo más aconsejable. También toman en cuenta que hasta el día de hoy las inteligencias artificiales generativas pues pueden fallar, ¿no? Pueden generar respuestas incorrectas o respuestas desactualizadas o incluso pues respuestas falsas, ¿no? Ya hay por ahí algunos casos en donde específicamente en un caso en donde hubo una contestación de una demanda, o sea, un caso judicial, en donde la persona que realizó la contestación lo hizo utilizando una inteligencia artificial y muchos de los datos que se citaban como jurisprudencia o como antecedentes legislativos eran falsos. Entonces hay que tener en cuenta que la información que está puesta tiene que ser validada, tiene que ser verificada porque puede contener errores, puede ser imprecisa. Entonces, hasta el día de hoy no hay ninguna que no falle, ¿no? Y tomar en cuenta también que estamos hablando de inteligencias artificiales generativas que todavía el día de hoy están, digamos, en un nivel de desarrollo de preescolar, que poco a poco se van a ir perfeccionando. Entonces, estas que son gratuitas, que son de acceso libre, pues son más básicas, ¿no? Son más elementales y por lo tanto, pues resuelven cuestiones mucho más sencillas. Pero si uno quiere un análisis más complejo, más profundo, pues ya tendrá que recurrir a una herramienta que seguramente ya tendrá
algún costo. Entonces, tampoco estemos pensando que la gratuidad se va a mantener. Esto es un negocio. Las inteligencias artificiales generativas son negocios de desarrolladores de softwares y esos tarde que temprano van a empezar a pretender que regresen sus inversiones. Entonces, el propio ChatGPT te pone una advertencia y te dice, ChatGPT puede cometer errores, por lo tanto, comprueba la información. Eso lo pone, entonces hay que validar siempre la información que todavía arrojan estas inteligencias artificiales. Y lo que yo les decía, en muchos casos ya los profesores están utilizando algunas de estas herramientas para verificar si estos usos o estas obras o estos textos o estos ensayos han sido generados con inteligencias artificiales. Y el caso es que en muchas ocasiones tampoco los detectan. Les pongo un ejemplo. Este lo generé yo a partir del ChatGPT. Le pedí que me generara un texto sobre el uso de la inteligencia artificial que puede violar derechos de propiedad intelectual de las obras con las que se entrenan, y esto es un plagio, ¿no? Ese fue el prompt. ChatGPT me genera el texto y luego ese mismo texto lo verifiqué o lo intenté validar por GPT-0. Y si ustedes se fijan, hacia la derecha me puso que el texto había sido de creación humana. Entonces, pues aún con estas creaciones o con estos desarrollos, pues tampoco tenemos la certeza de que no, de que lo vayan a detectar. Y es muy curioso porque ya también, yo creo que a muchos de ustedes ya les han aparecido en Instagram estos videos que te recomiendan humanizar lo que producen las inteligencias artificiales generativas. Ya te dicen cómo lo puedes hacer, cómo puedes copiar y luego lo pasas y lo filtras por alguna otra o te dan recomendaciones de cómo hacerlo. ¿Qué es en sí? eh, lo que sucede con esto también, pues me pregunto, ¿no hay ahí un hueco, un hoyo negro ético cuando decimos cosas como, yo te digo cómo trampear, ¿no? Yo te digo cómo hacer la magia del truco para que no detecte tu profesor que lo que hiciste, tu tarea, no la hiciste tú, ¿no? La hizo una inteligencia artificial. ¿Qué dice la ley? Bueno, pues en el caso de México todavía no tenemos una regulación específica sobre la utilización de estas inteligencias artificiales generativas, ni siquiera sobre la inteligencia artificial en general. Se han hecho algunas iniciativas, algunas propuestas que no han pasado todavía de ser eso, meramente iniciativas legislativas. Eh, yo conozco específicamente dos, bueno, tres, pero dos que fueron planteadas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, unas que proponían la creación de una ley para regular la inteligencia artificial, un poco basada en los riesgos que esto genera o el nivel de riesgo que puede dar la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial, y otras que iban básicamente a la protección de los derechos autorales y por lo tanto lo que pretendían era modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para dejar muy claro eh, pues qué es lo que sucede con el uso de inteligencias artificiales generativas en relación con las creaciones intelectuales. En el caso de la Unión Europea, sabemos que ya tienen una ley que entrará en vigor en el próximo año, el 2026. Ya hay algunas cosas que se están empezando a manejar. Y en el caso de Estados Unidos, pues lo han dejado más a las legislaciones locales, estatales. Al final, al día de hoy, no tenemos certeza de cómo van a venir las regulaciones de estas inteligencias artificiales generativas. Yo siempre
he creído que en algunas ocasiones es mejor no estar a la vanguardia. Siempre nos quejamos de que América Latina siempre está como 3 pasos atrás de lo que está sucediendo legislativamente en Europa o en Estados Unidos en materia de derechos de autor. Y yo en este caso digo, qué ventaja, porque eso nos permite precisamente ver cómo lo están normando y qué cosa funciona o qué cosa no va a funcionar. Dicen por ahí que la inteligencia artificial generativa es un tren que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero todo el mundo tiene prisa por subirse. Entonces, esperemos a ver cómo se están dando, pero mientras eso sucede, necesitamos pues la regulación, la autorregulación. Las propias empresas lo están haciendo, las propias empresas que empezaron a recibir las demandas de las organizaciones de autores empezaron también a establecer algunos criterios para el uso de estas inteligencias artificiales y empezaron también a publicar algunas advertencias con respecto a su uso, precisamente para deslindarse de esa responsabilidad. Entonces, bueno, pues yo creo que como todo lo que ha sucedido con los avances de la tecnología, hay cosas en las que tenemos que empezar, digamos, llegamos muy entusiasmados, pero empezar a establecer cuáles son las formas correctas o las formas éticas o los usos debidos o eh, las prácticas justas de estas herramientas digitales. Y eso es primer punto. Hay que tener clarísimo que estamos frente a una herramienta. La inteligencia artificial generativa no puede sustituir, no puede reemplazar la inteligencia, la creatividad, la imaginación, eh, el esfuerzo de las personas, ¿no? Eh, Cada quien decide si prefiere tomar café soluble o café de grano, pero yo creo que siempre será más rico tener en la mano una obra, un texto, una pieza musical creada por una persona que expresa en esa obra lo vivido, que algo creado, digamos, por una máquina, ¿no? O sea, una cosa medio artificial, ¿no? Y lo sabemos, todos lo sabemos, la diferencia entre una novela realmente que expresa la vida de alguien o bien, pues, algo facilongo de hacer a partir de una inteligencia artificial. Y a pesar de ello, tenemos que tener presente que en estos usos hay derechos de autor de las obras con las que fueron entrenadas esas inteligencias artificiales. Si hoy en día le quitáramos una ley que dijera todo lo que no tiene permiso de uso para haber sido empleado para entrenar una inteligencia artificial y que sea una obra en términos de los derechos de autor va para afuera, el 98% de los contenidos de las inteligencias artificiales tendrían que quitarse, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen las inteligencias artificiales generativas son obras protegidas por el derecho de autor. Y si los alumnos utilizan estas obras, ¿qué es lo que tenemos que hablar con ellos? Ok, primero dejar muy claro lo que yo les decía en un principio, que el derecho de autor está hecho para autores y los autores siempre son personas físicas hasta el día de hoy. Salvo que ocurra otra cosa, hoy por hoy, autor es una persona física. Por lo tanto, los productos que se generan a partir de las inteligencias artificiales generativas no son reconocidos como obras ni quien los desarrolla son reconocidos como autores. No hay autoría. Si no hay autoría, no hay derecho de autor. Si no hay derecho de autor, ¿qué pasa? Cualquiera puede utilizar esos productos. Y cuando digo cualquiera es, a ver, yo generé una imagen, una ilustración, un dibujo. Por ahí de repente algunas
empresas utilizan inteligencias artificiales generativas para crear imágenes, para publicidad, para promoción, para una portada de un disco, de un libro. Esas imágenes producidas con la inteligencia artificial no tienen protección legal, por lo tanto cualquiera las puede utilizar. Lo dijo hace poquito en una sentencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las inteligencias artificiales no pueden ser consideradas autoras y por lo tanto sus obras, eso estuvo mal, también mal aterrizado por parte de la Corte, pero dicen las obras son de dominio público. Ese es un error porque si yo paso mi tesis por una inteligencia artificial para que me corrija los errores de ortografía o de redacción, pues no podrían decir que esa obra o lo que resulte después de una limpieza ortográfica sea de dominio público. Este criterio justamente de no atribuirle la calidad de autor o la autoría a las inteligencias artificiales es compartido por muchos países. Recientemente, un colega nos compartió este pronunciamiento sobre, emitido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor de Colombia, en donde específicamente señala que no son susceptibles de protección los productos creados con inteligencia artificial. Entonces, toda vez que uno quiera registrar, por ejemplo, en el caso de México, un texto, una pieza musical, una pintura, un dibujo, una imagen, una fotografía que fue generada con inteligencia artificial generativa, no podrá hacerlo porque hasta el día de hoy no son reconocidas como obras y no son reconocidos los derechos de las personas que intervinieron en su elaboración. ¿Es conveniente utilizar estas inteligencias artificiales generativas en el salón de clases? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que tienen muchas ventajas como herramientas, siempre de manera responsable, siempre de manera ética, siempre de manera transparente, siempre validando la información que se obtiene de estas herramientas. ¿Cuáles serían mis recomendaciones en esta charla? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, como lo hacemos en todo, pues no es nada más el tema de la inteligencia artificial generativa, es establecer las reglas del juego, las reglas claras sobre el uso de estas herramientas en el salón, si las voy a permitir, si no las voy a permitir, de qué manera las tienen que utilizar, ¿no? Eh, ser transparentes, declarar el uso, ¿no? Que mis alumnos, mis alumnas declaren el uso de estas inteligencias artificiales, cuál están utilizando, cuál fue el prompt que incluyeron o que metieron y a partir de ahí obtuvieron como resultado pues el texto, el ensayo, la tarea, el cuestionario, la imagen, el cuadro, lo que sea. Porque además eso me permitirá a mí como profesora darme cuenta si lo que yo pretendía con la enseñanza o con la clase está resultando. Es decir, si yo conozco el prompt, yo sé si entendieron o no entendieron el trabajo, la tarea. Además, también saber si ese texto que se generó a partir de una inteligencia artificial fue leído, fue comprendido, fue enriquecido por los alumnos, ¿no? Si lo leyeron, si le agregaron, si lo modificaron, porque eso también es interesante. Si hablamos de la inteligencia artificial como una lluvia de ideas, bueno, pues a partir de lo que me provee esta herramienta, yo genero mi propia obra, yo enriquezco ese trabajo, yo le pongo mi estilo, ¿no? Yo le pongo las consideraciones para entonces sí hablar de una creación. Ahí hay una aportación humana, y eso es innegable. Yo utilicé la inteligencia artificial como una herramienta, no el resultado como tal, como si fuera la propia obra, ¿no? Y bueno, pues si estamos hablando de la generación, por ejemplo, de imágenes, pues no considerar que estas que salen como tal
ya son una obra, porque ya sabemos que ni son protegibles, ni son consideradas obras y que además podrían estar infringiendo derechos de autor, como es el caso que les mostré de las anteriores, la de Superman y la de Harry Potter, ¿no? En el caso del derecho de autor, pues nosotros sabemos que uno de los derechos morales más importantes es el derecho de crédito, el derecho de paternidad, y ese es uno que nosotros normalmente ejercemos cuando citamos una fuente, cuando le damos crédito a los autores que forman parte de las investigaciones o de las tareas o de las consultas que se realizan. Entonces, siempre, bueno, pues ya lo hacemos de manera cotidiana en general, desde antes del uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Siempre pedíamos la bibliografía, la referencia, la cita. Bueno, pues esa práctica tiene que extenderse hacia el mundo de la inteligencia artificial. Hay que dar referencias, hay que citar fuentes, hay que validar la información. Y con esto, pues yo abriría el espacio si hay eh, quien quiera comentar algo, si quiera agregar algo, querida Vero. Sí, Fernanda, pues muy interesante y necesario el tema y los aspectos que estás abordando. Hay un punto de partida cuando dices que las IA generativas no crean, sino que ejecutan, y que siempre está el humano detrás de esta ejecución. Esto nos da como un punto de partida para ver por dónde se avanza por esta ruta que se puede seguir. Hay distintos aspectos, tú mencionas el legal, por ejemplo, acá en el chat también nos cuestionan estas cuestiones, bueno, estas situaciones legales que tú planteas, pero hay otros aspectos que tienen que ver con lo económico, por ejemplo. O sea, las inteligencias artificiales generativas no surgen así aisladas como de repente cuando aparecen pareciera ser, como dices, quién sabe de dónde vienen y no están vinculadas con nada, pero no, tienen un impacto a nivel social, económico, legal, ético, político, ¿no? Entonces, ahí ya cuando comienzas a ver todas estas implicaciones es cuando dicen, bueno, a ver, permíteme, vamos más despacio, ¿no? Porque no es como tan sencillo, ¿no? Entonces, quisiera recuperar algunos comentarios que están acá en el chat. Edgar nos dice que hay cursos gratuitos o de paga, los Pro Plus, para conocer los usos y abusos de la IA, ¿no? Y Edgar también nos dice, ¿qué opinan de los documentos jurídicos redactados con IA? ¿No? Que bueno, debido a que ha habido políticos que la usan para ello. Entonces, aquí viene la implicación legal y política también. Y Edgar también nos pregunta qué opinan sobre la creación y financiación de la IA por parte de empresas y gobiernos, el aspecto económico que también mencionaste. Y Esteban Favela nos pone un ejemplo muy retador. Y él dice, yo puedo generar con un prompt una canción, letra, música y partitura, y luego dirigirme al INPI y registrarla. Supongo que el INPI no se va a dar cuenta de que esa canción la hice con IA y listo, ya pude burlar el derecho de autor. Es provocador el ejemplo que nos comparten. Pues Y Edgar nos dice, yo uso Napkin para crear esquemas de temas de interés, aunque su resumen lo hago manualmente. En mi cuenta de Abstract tengo algunos ejemplos de ello, ¿no? Y nos comparte su- la liga. Aquí también es muy importante ver todos estos aspectos que ya comentamos y lo enfocado al ámbito educativo, pero bueno, te cedo la palabra, Fer, para que nos puedas compartir sobre las respuestas. muchas gracias, Vero. Pues sí, efectivamente, a ver, eh, hay por ahí no sé si se acuerdan de esa poesía que se le atribuía no, ahorita me acuerdo a quién se le atribuía, pero no era de él. Una poesía que decía, primero vinieron por los sindicalistas, pero a mí no me preocupó porque yo no era sindicalista, y luego vinieron por los profesores, pero yo no me preocupé porque yo no era maestra, y luego vinieron por los judíos, y yo no me preocupé porque no era judía, y ahora vinieron por mí y ya no hay nadie que me defienda, ¿no? Si alguien se acuerda de quién es, por favor, póngalo en el chat.
Y yo esa me tomo la libertad de hacerle una variante y yo digo que las IAs primero vinieron por los ilustradores, pero pues a mí no me preocupó porque yo no soy ilustradora. Y luego vinieron por los diseñadores gráficos, pero pues a mí tampoco me preocupó porque no soy diseñadora gráfica. Y luego vinieron por los traductores, pero pues yo tampoco soy traductora. Y luego vinieron por los locutores y tampoco me afectó porque no soy traductora. Pero ¿qué creen? Ya vinieron por los abogados. Y ahí sí ya no hay nadie que me defienda. Y eso lo digo en relación con el hecho de que las IAs generativas ya también están elaborando contratos, documentos jurídicos. Sí, efectivamente, yo ya les había dicho, alguien que quiera tomar café soluble lo puede tomar y alguien que quiera hacer uso de una IA para generar un contrato, pues también lo puede hacer. Pero seguramente esos contratos que son un poco de machote, no tendrán el cuidado que podría tener un abogado o una abogada que conoce el caso y que conoce qué es lo que hay que cuidar de ambas partes en una transacción. Y como esas hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, sí, se están generando a partir de las IAs muchos textos. Por eso insisto, no estoy satanizando el uso de las IAs, lo que estoy diciendo, y eso viene a colación con con el ejemplo de Esteban, tiene que ver con el uso ético. ¿Dónde está el principio, no? Por ejemplo, dice él, puedo generar un prompt, una canción, una letra, una música, una partitura y luego dirigirme al INPI. Bueno, primero, si te vas al INPI no te van a registrar nada porque eso es ante el INDAUTOR. El INPI es el Instituto Mexicano de Protección de la Propiedad Industrial, entonces ahí no cae, en esa cancha no toca, toca en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Entonces, si vas al INDAUTOR, efectivamente, no se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el derecho de autor es declarativo, no es constitutivo de derechos. Consecuencia, pero además lo puedes hacer con una IA o sin una IA. Yo me podría fusilar la canción de alguien y escribirla y a menos de que sea cri-cri y que el señor de la ventanilla se dé cuenta, pues no sabrá que estoy fusilándome o copiando o plagiando la canción de alguien más. Eso es cierto. Es declarativo, no constituye derechos y seguramente el señor que está en la ventanilla me la va a recibir y el indautor me va a generar un registro. Ah, pero ¿qué pasa si el titular de los derechos se da cuenta? Pues ahí me va a venir una demanda. Me va a venir una demanda por plagio y además por la utilización indebida de una obra protegida, ¿no? Porque además es importante decirlo, en el caso de las creaciones, el registro, ya lo dije, es declarativo y nuestros países proclaman el principio de la protección automática. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no estoy obligada a registrar una obra para ser merecedora de la protección. Las obras están protegidas desde el momento en que están fijadas. Entonces, ¿por qué se registra o por qué se recomienda el registro? Pues básicamente para generar una presunción legal de certeza de que los hechos que constan en el certificado son ciertos, son verdaderos, como pasa con el acta de nacimiento. Pero, insisto, todo esto tiene que ver con la ética, con lo que tenemos que cuidar y cuidarnos como comunidad. Claro que yo puedo registrar y burlarme al indautor o al autor de la canción. Claro que me puedo meter en una panadería y robarme el pan si no se dan cuenta. Claro que le puedo hacer trampa al profesor cuando se voltea y copiarle al compañero de al lado. O sea, si se trata de trampear, pues hay mil y un formas de hacerlo, ¿no? Dentro del salón de clases que nos toca hacer como formadores. Ese es el punto. Justo, y ese es un tema muy complicado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, ¿no? Sobre todo cuando se escucha por ahí el comentario de la ley es letra muerta, ¿no? En la práctica podemos hacer lo que se quiera, como bien lo mencionaste, y pues bueno, si nadie se da cuenta, pues ya la hice, ¿no?
Entonces, el tema de la ética en nuestra sociedad y nuestra cultura es muy complicado, es como, porque además, si lo revisamos como desde la formación básica, la ética, esta asignatura de formación cívica y ética se quiere enseñar como memorizando. O sea, memoriza el derecho, sí que es la ética y definiciones y demás. Y no, es la práctica. Tiene que ver con valores, con muchas cuestiones que se van, hábitos que se van cruzando de las personas y que se reflejan en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago habitualmente? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo me conduzco? ¿Y cómo me relaciono ya en grupo y en comunidad? Pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? No tiene que ver con que yo memorice, porque puedo memorizar la definición de ética de todos los filósofos, ¿no? Y me las puedo saber de memoria, pero en la práctica yo tengo, pues por ahí mis escapes, ¿no? De decir, bueno, pues si nadie me ve, lo puedo hacer. Entonces, es un tema muy complicado, necesario, sobre todo en este contexto como lo estás planteando, y desde la ética docente, ¿no? Como desde el ámbito educativo impulsamos y trabajamos desde este ámbito del de la ética para, pues no solamente prohibir o sancionar o reprimir, sino es cómo lo uso a partir de todos estas cuestiones, de estos valores y de estas implicaciones que tienen no solamente en lo individual, sino en conjunto, porque estamos finalmente hablando de que vivimos en sociedad y eso tiene repercusiones, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario, compartir algo con nuestra querida Fernanda. Yo agradecerle a quien ya nos puso, Ileana, que ya nos puso el dato Sí, del poema que yo mencionaba. Gracias, Ileana, ajá, sí, efectivamente. Ese es, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo nada más redondeando la idea, insisto, no estoy en contra de las inteligencias artificiales eh, generativas. Lo que estoy en contra es de la manera en la que se han aprovechado estas empresas, porque, insisto, tomemos en cuenta que las empresas finalmente tienen un fin comercial. O sea, hoy son sí, gratuitas, pero pasado mañana van a dejar de serlo. Es un negocio. Entonces, cuando hablamos de negocio, es como hágase la revolución en la tierra de mi compadre, porque a mí sí me preocupa proteger mi desarrollo, ¿no? A mí sí me preocupa pensar en un esquema financiero para vender el uso de mi inteligencia artificial o de mi herramienta, pero el material que yo utilicé para entrenarla, de ese, mira, no digo nada. Y esa es exactamente la pelea que están dando las organizaciones de autores en el mundo. Por un lado es, reconoce tú, desarrollador, que si no hubieras tenido mi contenido, no hubieras podido generar estos usos que se están dando, claro, ¿no? Tú me necesitabas. Entonces, primero, reconócelo. Segundo, pídeme permiso para usarme, ¿no? Ya por ahí hay muchos negociaciones que se están llevando a cabo para ver si se establecen para entrenamiento de las inteligencias artificiales, eh, porque obviamente pues eso genera también un beneficio económico para los autores, ¿no? Que esa claro. sería la tercera parte, paga por ello. ¿Por qué yo sí te tengo que pagar a ti por utilizar tu inteligencia artificial a quien le ni, ¿no? Entonces, estas cosas son en este momento en el mundo. Muy bien. Muy interesante, Fernanda, y nos dejas reflexionando con tarea, como siempre les digo en nuestras conferencias, cursos y talleres, nos vamos con mucha tarea, hay mucho por hacer, sobre todo en un contexto en el que pues no tenemos, como dices, este apoyo legal o esta cuestión de legislación y normatividad. Pero bueno, desde nuestro campo, desde nuestro actuar y nuestra responsabilidad social también, pues hacer lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno, ya les compartí el enlace para la asistencia, registro de asistencia y constancia, no olviden registrarse. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte muchísimo, Fernanda, por estar aquí con nosotros, por participar.
Bueno, y ya esperamos que no sea la última, esperamos que tengamos No, mucho más no. participaciones. Entonces, les agradezco muchísimo también por acompañarnos. Saludos a todos nuestros compañeros, compañeras de Latinoamérica que también nos están por allí escuchando, que les compartimos también la grabación. Cuídense muchísimo, que tengan una excelente tarde, día, noche desde donde estén y les estaré compartiendo nuestra siguiente información, invitación para conferencia. Cuídense muchísimo, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.